En medio del desierto abrasador de Arabia Saudita, donde el solier con su resplendor y el viento acarea siglo de arena y silencio, se levanta un monumento solitario, tant enigmatico como majestuoso. Su nombre est Kasr al-Farid, que en arabe significa el castillo solitario. Un bloc de roca talado directement en la piedra viva, un sepulcro inconcluso que parece haber detenido el tiempo, un testigo silencioso de una civilización perdida que supo domar del desierto y dejar su huella en la eternidad. A primera vista, Kasr al-Farid parece una construcción imposible. Una fachada monumental, de más de 16 metros de altura, esculpida en un único monolito de arenisca rojiza. No fut levantada con ladrillo ni piedra transportada desde le jo, sino arrancada directamente de la montana, talada con una precisión que sorprend incluso en Nuestrodia. Su forma, su columna y su relieve evocan estilo arquitectónico helenístico inabateo, elo que telo conecta con el mismo pueblo que construyó la famosa ciudad de Petra en Jordania. Sin embargo, elo extraordinario es que aquí, en Alula, en pleno corazón de Arabia, este monumento se levanta solo, aislado, como si hubiera sido abandonado a propósito por los dios en medio del desierto. La historia de Kasr al-Farid comienza hace más de 2000 años, en el siglo IDC, cuando los nabateos dominaban la ruta comercial que unían el Mediterráneo con Arabia y el Golfo Pérsico. Eran comerciantes excepcional, amos del incienso, las especias y la seda, capaz de construire ciudades entra en lugar d'otro apenas sobrevivian. Petra fut su capital, pero Alula, conocida entonces como Egra, fut uno de sus asentamientos más importantes. Ali, en medio de canon y formación rocosa, talaron más d'un centenar de tumbas monumentales que ono y sorprenden por su perfección. Y entre todas ellas, ninguna resulta tan fascinante como Kasr al-Farid. Lo que elo hace único no es solo su tamaño, que elo convierte en la tumba más grande de Egra, sino también su estado inconcluso. La obra quedó a medio terminar, como si los artesanos hubieran abandonado su herramienta de un día para otro y jamais regresado. La parte superior de la fachada, con su cornisa escalonada y columna estilizada, muestra la maestría de los nabateos, mientras que la parte inferior permanece tosca, rugosa, sin terminar de pulir. Et esa mezcla de grandeza y abandono elo convierte en un enigma irrésistible. ¿Qué sucedió para que los constructores elo dejaran inconcluso? Las teorías son muchas. Algunos arqueólogos creen que la tumba pertenecía a un noble comerciante poderoso que murió antes de ver su sepulcro completado y con su muerte el proyecto perdió propósito. Otros sugieren que una crisis repentina, quizá económica, quizá política, obligó a interrumpir los trabajos. También existe la posibilidad de que fuese abandonado por razón religiosa o simbólica, como si los dios hubieran marcado el final de su construcción. Si cual si la verdad, el lo cierto es que Kasr al-Farid quedó congelado en el tiempo, un testamento de telo que pudo ser inca fut, un recordatorio de que incluso la civilización más sofisticada enfrentan limite. Pero más allá de su misterio inconcluso, Kasr al-Farid es un ejemplo sublime de la vision nabatea. La elección de la roca no fut casual. La arenisca de la región, suave al esculpir pero resistante al paso de los siglos, ofrecía el material perfecto para inmortalizar a su muerto. Cada golpe de cincel revelaba no solo técnica, sino también una cosmovisión donde la muerte no era el final, sino una transición hacia el eterno. Las tumbas monumentales, como Kasr al-Farid, eran declaración de poder, de fe y de permanencia. Quien contempla este monumento hoy queda sobrecogido por su soldad. A diferencia de Petra, donde los templos y tumbas se agrupan en un espectáculo de piedra talada, aquí Kasr al-Farid se levanta en aislamiento, rodeado únicamente de arena y montana denuda. Et esa soldad est parte de su magia. Parece un gardien olvidado, una puerta monumental que conduce al más allá y que ha esperado en silencio durant 20 siglos a que alguien la cruce. El detal arquitectónico no puede pasar desapercibido. Las 4 columnas monumentales que enmarcan su fachada no son decorativas, représentant la ambition de replicar, en piedra solida, la grandeza de los templos clásicos. Su capitel y cornisa recuerdan influencia helenística, prueba de que los nabateos no vivian aislado, sino que absorbian estilo y técnica de otra cultura a través del comercio. Es un testimonio de la interconexión del mundo antiguo, donde un pueblo árabe podía inspirarse en Grecia, Roma y Egipto, y reinterpretarlo en su propio langage arquitectónico. El nombre mismo, Kasr al-Farid, encierra parte de su leyenda. Aunque no fut un palacio, sino una tumba, la población local lo bautizó como el Castillo Solitario, por su apariencia imponente y su ubicación aislada. A ojo de los beduinos que durant siglos atravesaron esta tierra, el monumento era un misterio inexplicable,
una obrat majestuosa que parecía salida de otro mundo. Mucho elo rodiron de historia y superstición, considerandolo un lugar habitado por espiritus o protegido por fuerza invisible. Esa obra mítica contribuyó a que permaneciera intacto durante siglo, protegido no por murala, sino por el respeto y el temor de quien lo contemplaban. Con el paso del tiempo, los vientos del desierto han erosionado suavemente su superficie, pero la estructura permanece en pie, desafiando tormenta de arena, lluvia esporádica y el sol implacable. El contraste entre la roca talada y el entorno árido crea una imagen quasi surrealista. Un palacio sepulcral en medio de la nada, un écho de una civilización extinguida. Al lugar a Kasr al-Farid, el visitante moderno no solo se encuentra en una tumba, sino en un símbolo de la fragilidad y la grandeza humana. Es imposible no sentir el peso del tiempo en cada alnea inconclusa, en cada golpe de cincelle detenido para siempre. El silencio del desierto amplifica la sensation de estar frente a un monumento imposible. Una obra que no pertenece ni al pasado ni al presente, sino a un limbo eterno donde la historia y la leyenda se confondent. Para comprender la magnitud de Kasr al-Farid et que entendez primero quien fueron los nabateos. Este pueblo, cuyo origen se débat entre los historiadores, se estableció en la péninsula arábiga alrededor del siglo IV AC y supo convertir un territorio hostile en el escenario de una civilización floreciente. Los nabateos no eran guerreros como los romanos ni filósofos como los griegos. Eran comerciantes, expertos en ruta, maestros en aprovechar el desierto. Su poder no residia en ejércitos invencibles, sino en su contrôle absoluto de las caravanas que transportaban especia, incienso, mira y seda desde Arabia y la India hasta el Mediterráneo. Cada grano de incienso, cada hebra de especia que recorría miles de kilómetros pasaba por su mano. Y en ese comercio los nabateos encontraron la riqueza suficiente para levantar ciudad que desafiaban la lógica del entorno. Petra fut la joya de su imperio, pero Egra, en la actual Alula, fut la extension naturale de esa grandeza, el enclave méridionale que garantizaba su dominio sobre las rutas del desierto. Egra lego a tenu más d'un centenar de tumba monumental, toda talada en la roca arenisca que caracteriza la région. No eran tumba humilde ni discreta, eran declaración de poder. Cada familia rica encargaba un sepulcro que debía rivalizar con el de su vecino, y en esa competencia artística se alcanzaron niveles de sophistication extraordinario. Lo fascinante est que, à différencia de Petra, en Egra se conservant mejor las tumbas, porque la ciudad no fut ocupada ni reconstruida por otro pueblo después de los nabateos. Permaneció en silencio, preservada por el desierto, como si el tiempo se hubiera detenido. Entre toda esa tumba, Kasr al-Farid destaca como un gigante solitario. Su tamaño es lo convierte en el sepulcro más grande de Egra, pero es lo que más sorprende et que quedó inconcluso. Et esa inconclusión es lo vuelve quasi humano. Una obra que aspiraba a la perfección pero que se quedó a medio camino, una promesa que nunca se cumplió. Los arqueólogos creen que la tumba se encargó para un personnage poderoso, tal vez un noble comerciante que controlaba caravana entra de especia. El hecho de que quedara a medio terminar sugiere que la muerte lo sorprendió antes de tiempo o que algún acontecimiento imprevisto, una crisis política, una invasión, una catástrofe, interrumpió los trabajos. Los historiadores han encontrado inscripción nabatea en otra tumba de Egra. Es lo que demuestra que estos monumentos no eran simples sepulcros, sino también mensajes para la posteridad. Eran un modo de decir, aquí yacemos, aquí prosperamos, y aquí seguimos presentando después de la muerte. Kasr al-Farid, sin embargo, no tiene inscripción. Su silencio refuerza el misterio. Es como si el difunto nunca llegara a ocuparlo, como si su destino hubiese quedado selado en otro lugar. El abandono de Kasr al-Farid coincide con el ocaso de los nabateos. En el año 106 DC, el Imperio Romano, bajo el emperador Trajano, anexó el reino nabateo y convirtió su territorio en la provincia de Arabia Petrea. Fue el inicio del fin para una cultura que había florecido gracias a la autonomía y al control de la ruta comercial. Bajo los romanos, Petra y Egra siguieron existiendo, pero poco a poco perdieron protagonismo. Las rutas se desviaron, los mercados cambiaron y las caravanas dejaron de pasar con la misma frecuencia. La riqueza se evaporó y con ella, el impulso creador que había dado vida a monumentos como Kasr al-Farid. Durante siglo, Egra y su monumento quedaron abandonados al desierto. Los beduinos que recorrían esa tierra veían en las tumbas lugar misterioso, posiblemente maldito, habitado por genios o espiritus invisibles. La superstition fut, irónicamente, su mayor protección. Nadie osaba profanarla, nadie se atrevía a vivir cerca de ellos. Así,
Las fachadas taladas se conservaron como cápsula del tiempo, esperando a ser redescubierta por viajero y explorador moderno. Fut en el siglo XIX, con el auge de la arqueología y el orientalismo europeo, que EGRA comenzó a atraer la atención. Viajero occidental escucharon rumor de una ciudad de Timba, en Arabia, y emprendiront expedición para verla con su propio ojo. El impacto fut inmediato. Ante lo aparecía un conjunto monumental comparable a Petra, pero mucho menos conocido. Y en medio de todo, Qasr al-Farid se alzaba como la pieza más imponente, un castillo solitario que parecía haber sido colocado allí como desafío a los siglos. El redescubrimiento de EGRA cambió la manera en que el mundo entendía a los nabateos. Ya no eran vistos solo como los constructores de Petra, sino como un pueblo mucho más amplio y sofisticado, capaz de extender su arte por región entra. La inclusión de Alula y su monumento, entre el Qasr al-Farid, como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2008 fut el reconocimiento definitivo de su importancia histórica y cultural. Hoy, Qasr al-Farid no solo atrae a arqueólogos, sino también a turistas y sonadores que buscan en el desierto un contacto con el pasado. Su silueta se ha convertido en un icono de Arabia Saudita, utilizada incluso como emblema en campana cultural y turística. Y sin embargo, pese a su fama creciente, mantiene intacta su aura de misterio. Quien lo visita siente que es algo inacabado, algo que escapa a la lógica. Su línea interrumpida y su fachada sin terminar cuentan una historia de ambición trancada y de sueño interrumpido por el peso del tiempo. Hoy, mientras el viento del desierto acaricia sus muros y el sol proyecta sombra que se alargan al atardecer, Qasr al-Farid sigue esperando. No guarda cuerpo ni tesoro, guarda algo más poderoso. La memoria d'un pueblo y la certeza de que el arte y la visión humana pueden desafiar a los siglos. Los nabateos desaparecieron, su ruta comercial se borraron, su ciudad se hundiront en el polvo, pero este castillo solitario permanece. Como si quisiera recordarnos que la civilización muren, pero su sueño pueden sobrevivir en piedra. Cada viajero que se acerca a él revive por un instant ese encuentro entre pasado y presente, entre lo que se conserva y lo que se perdió. Y al contemplar el castillo solitario, entiende que tel o más impresionante no es su tamaño ni su perfección, sino el hecho de que haya resistido 2000 años en medio del vacío absoluto. Qasr al-Farid est en definitiva un recordatorio de que la eternidad no se mide en años, sino en aquello que logra permanecer en la memoria humana. Si esta historia te impresionó, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo conmigo los secretos y misterios de nuestro pasado. Y compártelo con esa persona que, como tú, sabe que detrás de cada piedra hay una historia esperando ser contada.